Como jueves ya podría estar aprobada esta ley del outsourcing, que realmente no lo elimina, sino que se va a regularizar, según dicen, ¿no? Para darle mayor certeza a los trabajadores en cuanto a su salario y sus prestaciones sociales. Sí, primero decirles que en la reunión de Junta de Coordinación Política definimos que el próximo jueves pudiera discutirse en el Pleno de la Cámara esta iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo. Sin embargo, bueno, y además de esto se está llevando a cabo todavía el día de hoy el Parlamento abierto para recoger distintas opiniones y a partir de ello tratar de enriquecer el dictamen. Lo que ha causado sorpresa, al menos al grupo parlamentario del PRD, es de que vemos que los empresarios asistieron a Palacio Nacional a una reunión con presidente, que de manera legítima exteriorizan cuáles son sus preocupaciones y que mientras allá se establece una mesa de trabajo de diálogo en donde dicen que van a revisar cada uno de los artículos, acá estaríamos también viendo el tema. Lo que me parecería que correcto es de que pudiéramos aplazar la discusión este jueves, que conozcamos cuáles son las preocupaciones que tienen los empresarios y que a partir de ello pues tratemos de revisar aquí en la Cámara de Diputados artículo por artículo en la comisión correspondiente como debiera de ser. Me parece que es un dictamen que a partir de los últimos sucesos requiere de más tiempo para su discusión. Lo podríamos hacer sin ningún problema, creo yo, la siguiente semana, conocer los resultados del Parlamento abierto que todavía no concluye, conocer las distintas propuestas que tienen los grupos parlamentarios. Sin lugar a dudas me parece que es un tema que debemos de discutirlo ampliamente. Qué bueno que lo vamos a discutir ya y que de este surja un dictamen en el que garantice los derechos de las y los trabajadores, como establece el artículo 123, a recibir prestaciones, a tener días de vacaciones, a tener, si así lo fuera, también el derecho a las liquidaciones conforme a la ley y terminar con esas prácticas que de alguna u otra forma vulneraban los derechos de los trabajadores. Me parece además que es un momento importante por el contexto en el que nos encontramos y que a partir de ello entonces podamos lograr un acuerdo que beneficie en principio a las trabajadoras y trabajadores. Diputada, ¿qué tanto es como un mito o señales equivocadas de que va a haber mucho desempleo? Se ve que de alrededor de entre 4.6 y 8 millones de trabajadores quedarían a la deriva, ¿es cierto? Bueno, hay ese número que se encuentran en unas instituciones bancarias que trabajan bajo esta modalidad, pero recordemos, en el gobierno federal hay alrededor de 28,000 trabajadores que se encuentran también contratados de esta forma. Entonces, más allá de si habrá despidos o no, lo que tenemos que ver es cómo garantizar que tengan trabajo, que podamos tener diálogo con los empresarios para que logremos un acuerdo, pero siempre priorizando los derechos de las y los trabajadores. Diputada, y por ejemplo ayer del punto de vista del IMSS, ¿no? Donde dice que bueno, que esto afecta tanto a los trabajadores como a los ingresos que tiene Hacienda y el Seguro Social, porque muchos patrones evaden esa responsabilidad, como no tienen un contrato fijo los trabajadores. Sí, nos encontramos con muchos trabajadores que no tienen seguridad social, que los despiden antes de diciembre, por ejemplo, para no poderles darle inclusive el reparto de utilidades y otras prestaciones que por ley debieran de tener. Entonces, se trata de cómo en el marco de esta discusión podemos lograr los mejores acuerdos. Porque eso es por una parte, garantizar que los trabajadores tengan un trabajo digno, un salario digno y que tengan derecho a la seguridad social y a todo lo que se derive de derechos a partir de su relación laboral. Pero también es cierto que en la iniciativa que presenta, con algo que me parece que es un exceso, es el que tiene que ver con que equipara a delincuencia organizada esta práctica cuando son de 3 personas en delante. Entonces me parece que este tipo de acciones, es decir, como una sanción que la equipara a delincuencia organizada y que por consecuencia tendrían presión preventiva oficiosa, pues no es punitivamente como vamos a resolver el asunto, es con mucho diálogo y con mucha disposición y con el cumplimiento de lo que dice el artículo 123. Recordemos que las mejores leyes no son aquellas que tienen más sanciones. Entonces, me parece que estamos en un momento importante para de una vez por todas tener un diálogo integral
de este tema, en donde estén por una parte principalmente reconociendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y por otra parte pues quienes de alguna u otra forma son quienes presentan quienes son los contratantes o quienes son aquellos que generan el empleo, ¿no? Y finalmente en este tema preguntarte el riesgo de que al final de tanto foro y tantos diálogos prevalezca la visión de los ganadores. ¿La qué, perdón? La visión de los ganadores, de la mayoría. Aquí los ganadores tiene que ser la visión que tengan las trabajadoras y los trabajadores, y en principio lo tenemos establecido en la Constitución. Eso es lo que tiene que ganar. Hay ahorita discrepancias, las ha exteriorizado el sector empresarial, hay que escucharlos y a partir de ello pues analizar bien el dictamen, pero el dictamen debiera discutirse aquí en la Cámara de Diputados y no en el Palacio Nacional. Diputados, que hablan sobre derechos de mujeres, el INE